Hola, ¿qué tal? Volví después de mucho tiempo ausente. Estoy de nuevo acá. Ya tengo mi inflador, tengo mi calibrador, tengo todo bien. Muy bien, comencemos. Tengo aquí globitos verdes. Y esta es una clase, ya saben, para explicar más o menos cómo combinar los globos, ¿no? Entonces es una cantidad cualquiera, como ven estoy sacando el paquete cualquier cantidad, para que de ahí les pueda mostrar cómo deberíamos de combinar. Voy a utilizar en este caso el calibre 7. Este es un globo número 7, entonces por lo tanto lo estoy inflando al máximo. No nos olvidemos, globitos bien juntos, juntamos muy bien, damos las vueltas, son 3 vueltas y hacemos el nudito, que no es necesario que esté muy bien. La cuestión es que me lo dejen siempre junto a esto, que no me quede separado, que quede bien juntito. Continúo entonces haciendo varias parejas. Y de esas parejas voy a sacar cuartetos. Ahí. ¿Cuántos cuartetos? Pues varios, ¿no? Los que me salgan de ahí. Perfecto, tengo las parejitas. Formamos nuestros cuartetos. Y listo, lo que ya sabemos, tenemos nuestros cuartetos listos, tenemos nuestro hilo de pescar, liñada, hilo tanza, ya eso lo conocen seguramente de diferentes nombres, ¿no? Este es un 0.60, tamaño recomendado, 0.70 también está bien, 0.70 milímetros. Empezamos con uno de los cuartetos, no importa si se nos desarregla, no importa. Ahora voy a empezar a darle varias vueltas, sin ningún orden, no es necesario ningún orden. Bastantes vueltas le voy a dar. Y acá no es necesario que yo lo esté acomodando, tampoco es necesario que le haga nudo, ¿no? Como está ahorita me parece perfecto, no es necesario que le haga ningún nudo. Ahí me va a quedar, listo. Y voy colocando el siguiente cuarteto. Sabemos que si están iguales y lo coloco encima, pues se ven los espacios y al final no me termina de quedar, ¿no? Ya sabemos que tiene que ir como cruzado. Aparte que el mismo globo se atrae para quedarse de esa manera, así, ¿no? Así no se puede, ahí sí. Entonces hacemos lo mismo. Lo voy a tratar de hacer acá para que lo puedan ver mejor de frente. Presionamos, jalamos el hilo, damos vuelta por 2 globos y hacemos el 8. ¿No? Damos vuelta por 2 globos, es decir, por la mitad, para que capture justo el medio de los globos y no se estén dañando. Y le voy a dar 2 vueltitas por 2 globos y con eso ya estoy. Listo. Y así voy colocando uno tras otro. Una última vez, para que lo vean. Presiono, jalo el hilo, vuelta por 2 globos, una vueltita completa. Y el 8 prácticamente ya para finalizar. Y ahí nos queda. Colocamos los 2 que siguen. Perfecto. Este ya es mi último. Seguramente en un arco o en un pilar voy colocando más. Pero bueno, en este caso yo lo quiero terminar ahí. Por lo que le voy a dar vueltitas ahí, varias, sin ningún orden. Con eso ya termino. Cortamos con una tijerita y ya lo tenemos. Incluso como pilar va bien, se nos mantiene, está súper. ¿Ya? Una opción es una columna, un arco o un trabajo sólido de un solo color. ¿Ya? Otra de las opciones va a ser utilizar globos de colores. Supongamos que es primavera, entonces son colores un poquito primavera. Yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuartetos. Entonces voy a hacer lo mismo, ¿no? La misma cantidad para que vean iguales. Eso quiere decir que voy a necesitar 5 de cada color. Aquí 5 verdes, están mis 5 amarillos. Ahora los rosados, 5. Miren que ya ni material tengo.
Son tiempos duros estos. Bueno, ya, empecemos. Podemos juntar cualquiera con cualquiera. Ahorita vamos a hacer un arco en espiral de varios colores. Estamos aprendiendo también esto, por si no lo sabían, ya para que también veamos las combinaciones, ¿no? Podemos juntar cualquiera, no sé, rosado con lila, por ejemplo, y verde con amarillo. No pasa nada. La cuestión es que van a tener que ir con los dos colores en una sola pareja. Igual lo trabajamos en 7. Por cierto, yo ocupo globos súper normales, globos súper económicos, tanto que hasta se me mancha un poco la polera. Yo hago la decoración, hago mi práctica y me cambio de polera porque esta ya no se puede utilizar, tiene mucho polvo. ¿Esto por qué? Porque bueno, aparte de temas económicos, quiero demostrar yo que no es tan importante el material, sino cómo se trabaja con los globos, cómo se trabaja con el material. Desde donde me estén viendo lo pueden hacer. Ahora nos toca los lilas y los rosados, así que enseguida vuelvo ya terminando esto. Listo, todo completo. Tenemos ahora que juntar una pareja mixta de un color con la otra pareja mixta de otros colores, ¿cierto? Y esto podemos hacerlo de los colores que queramos, obviamente. Vamos a juntar, vamos a dar 2 vueltas y nos va a quedar así. Que todos nos queden de la misma manera para que no tengamos problema. Entonces yo, por ejemplo, puedo agarrar el lila y el amarillo y dar vuelta con esos dos para que me termine quedando siempre igual. Ahí, este no lo hice igual, entonces le voy a dar la vuelta y se arregla. Ya está igual. Verde y lila dijimos, ¿cierto? Damos las 2 vueltitas y ahí nos va a quedar igual, ¿no? Esto ya es para ubicarse y no confundirnos con los colores nada más. Y listo, otro más, último. Perfecto, ya sabemos qué hacer. Nuestro hilito, agarramos uno de los cuartetos, no importa que esté desordenado porque algunos se van a desarmar, ¿no? No importa, así lo vamos a trabajar. Ahí le voy a dar varias vueltas, muchas. Y no hace falta amarrar, no pasa nada. Listo, acomodamos, voy a hacer de lado esto y lo vamos a acomodar. Aquí la idea es, aquí tengo rosado, lila, verde, amarillo. Tiene que repetirse lo mismo. Ahí está el lila, ¿cierto? Aquí ¿qué es? Un verde, es un verde. Subo un poquito más. El primero de abajo es un lila, ¿cierto? El de arriba también es un lila. Pero los colores del costado no coinciden. Tienen que coincidir y estar iguales. En este caso, con darle la vuelta, para mí ya es suficiente. Ay. No. Esto ya lo desordené. Por eso hay que tener cuidado. Esto me acaba de pasar. Perfecto, ya estamos, ahora sí. Ya, aquí tengo verde y lila, amarillo y rosado. Verde, lila y amarillo y rosado. Ya tengo lo mismo, ¿sí? Ahí encima. Y ahora giro un poquito a la derecha o giro un poquito a la izquierda para que se acomode. Recuerden que se acomoda así no. Pero igual, para guiarnos lo vamos a colocar justo arriba. Giro a la derecha, por ejemplo, presiono, vuelta por 2 y el 8. Hago lo mismo acá, que los colores coincidan. Giro a la misma dirección, que es la derecha, en este caso. Presiono, vuelta por 2 y luego el 8. Todo se hace por el último cuarteto que coloca. Nada que verlo de abajo, no importa. Uy, se me cayeron. Padre. Ya, tengo aquí y lo mismo. Ahí con calma lo hacemos. Listo. Tengo ya mis 2 columnas y las tengo iguales. El cambio es en el color, pero son prácticamente iguales, ¿no? Ahí tengo la columnita. Ahora sí veamos cómo vamos a hacer para combinar. Tengo aquí un paquete de globos tubito, globos largos, ¿no? Y supongamos que quiero hacer unas flores. Quiero hacer unas flores las más básicas, sencillas que pueda hacer. Voy a inflar unos 6 dedos sin inflar más o menos. Lo mismo, hacemos una burbujita grande y la vamos a doblar para que salga el pétalo. Damos unas vueltitas
Esto es solo el principio, ¿no? Para que no se deshaga. Hacemos otra vez acá. Hacemos la última, le vamos a dar vueltitas. Y hay videos sobre estas florecitas, ¿no? Revisen nuestros videos y van a ver que ya tenemos. Es muy fácil de hacer. ¿Listo? ¿Está? Sencillo. Podemos agarrar un globito verde. Lo vamos a amarrar. Ahí estando pequeñito. Cortar este excedente. Vamos a amarrarlo el principio con el final para que se haga como un pellizco. Eso nos va a ayudar bastante. Amarramos la colita con la boquilla, unos 3 nudos o más, y esto lo vamos a pasar acá y le vamos a hacer otro nudito más en los pétalos, y podemos hacer inclusive más pétalos sin problema, no pasa nada. Listo, esto lo vamos a colocar acá y nos va a quedar sin la necesidad de pegar, aunque lo podríamos quitar lo demás y pegarlo directamente, no pasa nada, pero yo prefiero hacerle eso para no estar pegando, ¿ya? Si esto te queda muy largo, pues lo cortas. En mi caso está bien, no pasa al otro lado y no me perjudica, ¿ya? Sobre todo si va a ser un arco para la pared, no me perjudica para nada. Ahora, aquí lo importante, mucho cuidado por cómo hacen estas combinaciones. Si ustedes van a hacer algo primavera, por ejemplo, que esto podría ser, no estén poniendo tantos colores porque se van a perder los detalles de todo lo que coloquemos. Si colocamos mariposas, si ponemos flores, ¿no? Entonces se nos va a perder el trabajo. No es la idea. Eso significa que cuando yo quiero agregarle detalles como este, que sería en globoflexia, yo necesito un trabajo más sólido. Eso significa que los colores son uno o es muy discreto, ¿no? No hay mucha combinación de colores. Ahí es donde va a destacar y ahí es donde va a quedar mucho mejor. Voy a continuar haciendo unas cuantas flores más, no sé, unas 2 más y ya bueno. Una flor diferente en este caso. Até la colita con la boquilla, no lo inflé tampoco demasiado. Aquí a la mitad lo voy a partir, va a quedar así. Lo voy a juntar acá, listo. Vuelvo a juntarlo, ahora me va a quedar así. Junto y giro, y ahí me queda otro tipo de flor. Y ya está esto acá. Como lo verían, también mal, ¿cierto? El amarillo casi nunca va a ir bien con el verde. Si hubiera sido un verde oscuro con ese amarillo claro, no es el caso. Hubiera sido un amarillo muy fuerte, casi mostaza, pero amarillo aún, también hubiera quedado muy bien con esto. Pero en este caso no queda. Si queremos hacer colita con este para colocarlo sin pegar como el otro, que el otro había que pegarlo, ¿cierto? Que no le queda, podemos hacer lo siguiente. Vamos a empezar a apretar acá. Quedan todavía unos 3-4 dedos sin inflar. Entonces, esto nos va a servir. Podemos hacerle aquí un cuellito más grande todavía, me parece. Ya, parece que ahí está. Esto, como ya sabemos, lo vamos a juntar acá. Y vamos a hacer nudito. Ahí va a quedar eso. A tener mucho cuidado porque es un poquito más peligroso ya. Aquí hacemos lo mismo, lo partimos a la mitad. He ablandado bastante el globo, eso me ayuda. Acá también. Ahora aquí ya solo queda girar y acomodar la colita y ya está. Eso para cuando queremos ahorrar tiempo y queremos hacer rápido, ¿no? Pero no es tan recomendable, lo mejor es que hagamos uno por uno. Y listo, le ponemos amor y va a quedar mejor, va a quedar mucho mejor. Entonces, espero que te haya gustado. Ya sabes que si quieres poner diseños, colores un poco más sólidos, y si no vas a hacer eso, no sé, por falta de tiempo, qué sé yo, puedes hacer uno de estos que le va a dar más color y demás. De igual manera, si tienes letras para pegar, no sé, globos foil, o sea, los globos metálicos, cualquier otro material que puedas colocarlo en los globos, pegarlo, sean nombres o lo que tengas en mente, lo mismo. Capaz no sea tan buena idea que sean tantos colores, y lo mejor que puedas hacer es que sea un color sólido o que sean bloques de colores, ¿no? Qué sé yo, yo ahorita podría estar haciendo verde, lila, rosa, lila, verde, ¿no? Entonces ahí creas un patrón, se va a ver con muchos colores, pero quedan espacios de un solo color donde ahí puedes jugar, colocar cosas. Eso ya depende. Eso sería todo, espero que te haya gustado. Estamos de vuelta a subir más videos, así que comenta qué es lo que quieres aprender, que lo vamos a estar haciendo. Nos vemos, hasta la próxima.